En el día de hoy voy a hablar de visas de trabajo o todo tipo de visas a la hora de querer migrar a otro país. Vos podés estar en tu país queriendo irte a otro lado y al menos a mí me pasó, y voy a contar un poco mi historia. A mí me pasó hace muchos años de conocer distintas personas que se habían ido a trabajar a Australia, por ejemplo, o a Nueva Zelanda. O personas que se habían ido a Estados Unidos por temporada, quizás por 3 meses. Y yo tenía un desconocimiento muy grande de qué se podía hacer para poder irse con una visa. No tenía muy claro qué era cómo uno se podía llegar a ir. Y yo creo que la mayoría de las veces lo que nos pasa a la gente es que no sabemos cómo poder migrar a otro país. Y ahí dejamos todo, ¿no? Esto no se puede, yo no puedo porque no tengo esto, yo no puedo porque no tengo lo otro. Entonces decidimos que no es para nosotros y seguimos nuestra vida. Creo que una de las mejores cosas que uno puede hacer como experiencia de vida es ir a vivir a otro país. Porque te va a dar una apertura a conocer un montón de otras culturas, a entender por qué las cosas se hacen como se hacen y realmente uno tener la cabeza en un modo donde está aprendiendo de los demás, está realmente abierto a entender cómo funcionan las cosas. O por lo general, la mayoría de las personas que yo conozco han logrado eso de tener mucha más empatía, entender que las cosas funcionan de otra forma, no porque sean maleducados o irrespetuosos o lo que fuera, sino que es porque son distintos, su cultura es distinta. Entonces una de las cosas que yo les recomiendo a todo el mundo, por más que estén muy contentos en su país, es que puedan considerar irse a vivir a otro país, al menos por un año, idealmente por un año. Así que les quiero contar un poco mi historia. Eso fue un poco como yo empecé este camino. Vi gente que se iba por 3 meses o gente que se fue por un año y yo decía, bueno, eso no es para mí. Yo no puedo hacer eso porque no tengo los requisitos para poder hacerlo. Un día pasó que decidí irme sin ningún tipo de visa a Nueva Zelanda porque entendía cómo podía llegar a ser para conseguir trabajo. Entendía que Nueva Zelanda era un país que te permitía conseguir trabajo, aún así no teniendo la visa, estando en el país, no teniéndote que ir del país para que te emitan la visa. Y después de investigación, entender cómo yo iba a poder conseguir un trabajo, decidí animarme, fui con una visa de turista. A los 2 meses conseguí un trabajo en Nueva Zelanda que me permitió poder empezar el camino hacia una residencia, hoy en día ya la ciudadanía neozelandesa. Y eso me permitió al mismo tiempo también no solo depender de un trabajo. La mayoría de las veces las visas de trabajo están atados a un empleador. Lo que yo logré fue conseguir la residencia donde después ya no estaba atado a un empleador, donde después ya logré la ciudadanía y bueno, decidí crear mi propia empresa. Con lo cual, lo que les quiero decir con esto es que se puede. Uno tiene que investigar y tiene que hacer un research. Ya ahora voy a hablar un poco más de eso, de cuáles son los requerimientos para los distintos tipos de visa o cuáles son las visas que ustedes pueden llegar a considerar para irse a vivir al exterior. Después de vivir 9 años en Nueva Zelanda, decidí que quería probar algo nuevo, que quería crecer mi compañía, que quería vivir más cerca de lo que había vivido toda mi vida como argentino, que es de donde soy, estar más cerca de la familia, estar más cerca de las costumbres. Nueva Zelanda es un país muy lindo, pero está muy lejos de las costumbres que nosotros tenemos. Tiene un montón de cosas buenísimas, pero no deja de estar lejos de las costumbres que tenemos como latinos. Y por eso decidí ir a Estados Unidos. Al principio, o en mi cabeza de vuelta, volviendo muchos años atrás, cuando yo todavía ni siquiera estaba investigando el irme a vivir afuera, yo pensaba que para poder ir a vivir a Estados Unidos tenía que o ir a estudiar un posgrado, una maestría, o la otra forma de poder irme a Estados Unidos era a través de que una empresa me ofrezca trabajo, que lo veía también muy lejano, decir, bueno, yo estando en Argentina, ¿cómo voy a hacer para que alguien me ofrezca trabajo en Estados Unidos? Y lo que se me ocurría que podía llegar a ser una opción era trabajar en una empresa multinacional, que por suerte lo he hecho porque fueron buenas experiencias. Aún así,
trabajando en una empresa multinacional que tuviera oficinas en Estados Unidos, sigue siendo difícil que uno pueda conseguir esas oportunidades. Si bien las hay miles, conozco un montón de gente que se ha ido a vivir al exterior a través de su empresa. Pero bueno, uno tiene que querer hacer esa carrera corporativa de trabajar en esa empresa para después ir a vivirse afuera. No recomiendo el solo trabajar en una empresa para que después uno se pueda ir a vivir afuera. Uno tiene que disfrutar lo que hace todos los días y no se hace muy cuesta arriba. Por lo menos a mí me sería imposible. Entonces, después de un tiempo, aprendí de vuelta. Uno no sabe lo que no sabe. Por suerte, aprendí a través de hablar con distintas personas que yo podía abrir una empresa en Estados Unidos. Como inversión, no era algo imposible, no era algo que, si bien obviamente requiere de dinero, no es que es algo totalmente imposible. Realmente es posible porque, bueno, hoy les estoy hablando desde acá, desde Estados Unidos, en Texas, que es donde me mudé, y realmente se puede. Entonces, lo que quiero contar con mi historia es, lo que les quiero dejar de mi historia es que realmente uno puede cumplir estas cosas sin importar los estudios que uno tenga, sin importar la experiencia que uno tenga. Siempre hay un camino para poder lograr sus objetivos. No es solamente el camino de recibo una oferta de trabajo o mi empresa actual me reloca al país donde yo quiera ir. ¿Cuáles son las opciones a la hora de poder conseguir una visa para poder emigrar a otro país? La más común es la que recién les comentaba, ¿no? Tener una oferta de trabajo. Tener una oferta de trabajo ya sea porque la empresa en la que trabajaste está relocando o porque alguna empresa decide contratarte y te va a ayudar a hacer los papeles para que vos puedas finalmente emigrar a ese país, como lo es Nueva Zelanda, que lo hace bastante. Países como Australia también lo hacen, países en Europa también lo hacen, Estados Unidos lo hace en menor medida, pero lo hace. Y ahí es importante entender, bueno, cuáles son tus conocimientos, cuál es tu experiencia, cuál es tu propuesta de valor que le puedes dar a esa empresa para que la empresa realmente decida hacer todo ese trabajo que en algunos países puede llevar meses, 3 meses, 6 meses, en otros países puede llevar 2 meses o un mes. Depende mucho de cada país y sus reglas de inmigraciones, pero la realidad es que se puede. Ahora, si vos no trabajás en una multinacional o no creés que esa sea la forma que vos podés hacer hoy y vos realmente lo querés hacer hoy, es importante entender que también hay visas de estudio, que por supuesto uno tiene que tener el presupuesto para poder emigrar al otro país, porque tiene que poder pagar los estudios, no solo eso, sino también tiene que poder pagar el costo de vida de vivir ahí, porque muchas veces estas visas y lo que demanda el estudio hace que uno no pueda trabajar, entonces realmente se hace más costoso, pero es una opción también, y esa opción muchas veces es buena para jóvenes que quizás tienen los recursos, y es una muy buena forma de empezar, porque uno ya estudia en el exterior, una vez que ya está ahí, después su carrera es más fácil a la hora de conseguir trabajo, porque uno ya tiene un título universitario del país donde va a salir a buscar trabajo, que hace que se confíe más en lo que uno estudió. Así que la visa de estudiante es otra visa que hay que evaluar en totalidad. Pueden ser visas de estudio de inglés, que te permite vivir en el país por 6 meses, puede ser un posgrado, una maestría, algún otro tipo de estudio que quizás no se me ocurre ahora, pero que es una opción. Y algo que quería aclarar también de las visas de estudiantes es que hay muchas universidades que otorgan becas, dependiendo, ¿no? Conozco gente y tengo amigos que han venido a estudiar a Estados Unidos becados como jugadores de fútbol. Conozco otras personas que han ido becados por jugar al tenis. Con lo cual, la realidad es que a la hora de estudiar, si uno no tiene todos los recursos necesarios, muchas veces a través de las habilidades que uno tenga en el deporte incluso pueden ayudar. Después está la visa de inversionista, que como les decía es la visa que yo tengo. Yo lo que hice fue de mi empresa de Nueva Zelanda abrir una sucursal en Estados Unidos donde demostré determinada inversión para poder venir acá y hacer crecer mi negocio, que me permita vivir por 5 años acá. Muchas veces hay gente que hace esto para la visa de inversión comprando una franquicia. De vuelta, yo siempre lo que refuerzo el mensaje es que lo que sea que vayan a hacer, lo hagan porque les interesa, porque les gusta, porque lo quieren hacer, no solamente por una visa, sino cuando las cosas se ponen difíciles, es muy, muy difícil hacer todo cuesta arriba. Después hay otras visas que recién las conocí hace un año cuando estaba empezando a mudarme a Estados Unidos, que son visas como por ejemplo de deportista. Tengo una amiga que a través de su pareja, por ser profesionales en el deporte de esquí, han podido venir a vivir a Estados Unidos, y sé que en otros países también lo puede ser. Conozco gente en Nueva Zelanda que como tenistas también han conseguido una visa
por el deporte al final del día, ¿no? Así que eso es importante también a considerar. Y finalmente una visa, por lo menos que existe, sé que existe para Estados Unidos, pero que no sé, seguramente, porque todos los tipos de visa al final son muy parecidos en los distintos países del mundo, las políticas de inmigración son muy parecidas. Es la visa de artista, puede ser como cantante, como pintor, cualquiera sea el tipo de arte. Por lo general este tipo de visa lo que te pide es que tengas un reconocimiento. Esto puede ser un canal de YouTube de millones de seguidores, o puede ser que seas un famoso o hayas logrado cierta atracción en tu carrera como artista que haga que ese país te lo reconozca y te puedan otorgar una visa. Y la última, hay dos tipos más de visa que también son muy populares, que son las Work and Holiday. Cuando yo les decía esto de que tenía gente que conocía que se había ido por temporada a Estados Unidos o que también se habían ido por un tiempo a Nueva Zelanda o Australia, eran estas visas que ya hoy seguramente ya las conozcan, son muy famosas, son las Work and Holiday, que te permite trabajar y vacacionar en el país por lo general por un año. Y en el último tiempo, desde la pandemia, se han hecho muy populares las visas de nómades, de digital nomads, personas que pueden trabajar como freelancers, por lo general en la industria digital, tecnológica, que hacen también que puedas vivir de 1 a 5 años, siempre y cuando puedas demostrar que tu ingreso viene de por fuera del país. Así que los quiero invitar a que evalúen todas estas opciones, que las consideren, que no se limiten ustedes mismos a pensar que no se puede. La realidad es que se puede. Lo más importante de todo es sacarnos esa limitación de nuestra cabeza y empezar a saber dónde buscar. Por eso es que yo quería hacer este video para ustedes hoy, donde puedan tener por lo menos un lineamiento de dónde averiguar. ¿Qué más puedo yo hacer para conseguir ese sueño que sé que es el sueño de muchos? Espero que les haya gustado este video, que les haya servido. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.